¿Alguna vez tú has sentido que tu vida está llena de situaciones, eventos, cosas que pasan que realmente no entiendes? Como si todo lo que te pasa no cuadra, no hace clic, no tiene sentido. Pero a la misma vez como que tienes una sensación de que Dios está presente, de que Dios está ahí, de que Dios está contigo, pero está silencioso. Es como que sientes que estás ahí, pero ¿qué es lo que va a hacer Dios? No entiendo. Pues si alguna vez te ha pasado algo así o si estás pasando por procesos largos, injustos, difíciles, dolorosos, yo quiero decirte que esta semana de lectura de la Biblia es para ti. Porque en esta cuarta semana de la Biblia con propósito vamos a ver cómo Dios usa procesos, cómo Dios usa familias, cómo Dios usa errores, cómo Dios utiliza tiempos difíciles para cumplir algo mucho más grande de lo que las personas pueden ver a simple vista. Y vamos a ver a Dios formando una nación. Y a través de estas lecturas vamos a descubrir que Dios no solo trabaja con personas, con individuos, Él trabaja con generaciones. Porque un propósito de Dios no es solo para una persona. Mi propósito es para mí, pero, o sea, para que yo lo cumpla, pero porque tiene que ver con generaciones, tiene que ver con otros también. Yo no estoy sola en esta vida. Todo lo que hago tiene que estar cumpliendo, tengo un propósito dentro del propósito de Dios. Así que lo que vamos a hacer y el propósito de Dios o lo que estemos pasando siempre va a incluir a muchas más personas. Y vamos a ver esta semana cómo una historia que comienza con dolor, que comienza con traición, que comienza con mucha espera y con muchos años, termina convirtiéndose en parte del plan perfecto de Dios para su pueblo. Así que durante esta semana estaremos leyendo Génesis capítulos 37, el 45, el 50 de la versión Reina Valera del 95 y también Éxodos capítulos del 1 al 3. Así que en Génesis vamos a ver cómo Dios usa la vida de José específicamente, incluso a través del sufrimiento. Porque José pasó muchas cosas difíciles, pero lo utiliza Dios para preservar a una familia y para una nación entera. Entonces en Éxodo vamos a ver cómo esa familia crece, cómo se multiplica y cómo Dios comienza a levantar un libertador para formar una gran nación. Si tú estás esperando que Dios haga algo contigo, podría ser que Él ya esté trabajando en silencio y no te estés dando cuenta. Puede ser que ya te tiene en camino a ese gran plan. Puede ser que Él esté preparando todo para cumplir su propósito en tu vida. Lee estos pasajes con calma, con detenimiento, con propósito, con mucha intención, porque tal vez Dios no solo quiere que entiendas la historia de José. Él quiere que puedas ver cómo Él también está trabajando en tu propia vida, en tu propia historia, con lo que estás viviendo ahora mismo. Vamos a tomar este tiempo, vamos a orar para comenzar con nuestra lectura. Padre, bendecimos tu santo nombre y te damos gloria y honra por las cosas maravillosas que tú has hecho. Padre, gracias por esta cuarta semana, gracias por la historia de José, gracias por lo que tú vas a hablar a la vida nuestra, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra salta y trae entendimiento y revelación para nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pasemos a la lectura de esta semana. Génesis capítulo 37, José vendido por sus hermanos. Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y él contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Un día sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Aquí estoy, respondió él. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la noticia, dijo Israel. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Lo halló un hombre andando él errante por el campo, y aquel hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando, respondió José. Ya se han ido de aquí, pero yo les oí decir: vamos a Dotán, dijo el hombre. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Dijo: no lo matemos. Y añadió: no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongáis las manos encima. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Luego se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos la mano encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y al no hallar dentro a José, rasgó sus vestidos. Luego volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño y tiñeron la túnica con sangre. Enviaron la túnica de colores a su padre con este mensaje: esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Cuando él la reconoció, dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura
y guardó luto por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo diciendo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Génesis capítulo 45. José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pero José les dijo: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes. Vuestros ojos ven y también los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Se oyó la noticia en la casa del faraón y se decía: los hermanos de José han venido. Esto agradó a los ojos del faraón y de sus siervos. Y dijo el faraón a José: di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias y marchaos, volved a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, tomad a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Así lo hicieron los hijos de Israel, y José les dio carros conforme a la orden del faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos le dio un vestido nuevo, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 vestidos nuevos. A su padre le envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida, esto para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñáis por el camino. Subieron pues de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán junto a su padre Jacob.
y le dieron las nuevas diciendo: José aún vive y es señor en toda la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob desfalleció porque no les creía. Entonces ellos le repitieron todas las palabras que José les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió y dijo Israel: con esto me basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y lo veré antes de morir. Génesis capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Después mandó José a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Cumplieron así 40 días, que eran los días requeridos para embalsamar. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa del faraón diciendo: si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis ahora a oídos del faraón y le digáis: mi padre me hizo jurar diciendo: yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Permite, pues, que yo vaya ahora a sepultar a mi padre y después volveré. Y el faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, al otro lado del Jordán, y lloraron e hicieron grande y muy triste lamentación. Allí José hizo duelo por su padre durante 7 días. Al ver los habitantes de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso aquel lugar que está al otro lado del Jordán se le llamó Abel Misraim. Sus hijos pues hicieron con él según les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham de manos de Efrón, el Eteo, junto con el mismo campo, para heredad de sepultura al oriente de Mamre. Después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Muerte de José. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló del corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José.
Un día José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Éxodo capítulo 1. Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimiera con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo; si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Éxodo capítulo 2. Nacimiento de Moisés. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: este es un niño de los hebreos.
Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿Quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Ve, respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: Llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, se le entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a dos hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron junto a su padre Reuel, éste les preguntó: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Un varón egipcio nos libró de manos de los pastores, también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, respondieron ellas. Preguntó entonces Reuel a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado marchar a ese hombre? Llamadlo para que coma. Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre y éste dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, pues dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Éxodo capítulo 3. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido
para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió: Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: Si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado, por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país, y entonces os dejará ir. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Bueno, qué maravilloso que ya pudimos hacer toda la lectura de esta semana número 4 de Biblia con propósito. Y sabes que yo deseo que la palabra que leíste hoy te acompañe durante toda esta semana, que Dios te ayude a confiar